Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler del libro de la parejita de Hye-ji y Diao, la pareja la cual vimos en la serie Cutie Pie. Como sabemos, está confirmado la serie de los chicos, No Teen Baby, un video el cual muchos fans están esperando con mucha emoción. En realidad se nos vienen momentos súper lindos con esta pareja, pero también momentos de lloración, momentos tristes. Así que bueno, tengan listos sus pañuelos. Además les comento de que ya en otro video les conté qué fue lo que le pasó a Diao de niño, porque en sí a Diao tiene un evento traumático el cual le pasó cuando él era solamente un niño. Si aún no viste el video, en la descripción les dejo el link. Así que bueno, diciendo esto, comenzamos con el video. La historia de Hye-ji y Diao son del mismo universo de Cutie Pie. Su historia inicia después de que Lian y Kuea se casan. Diao y Ji se conocen desde pequeño. El padre de Ji le tiene mucho cariño a Diao, lo quiere como si fuera su propio hijo. Un día el padre de Ji lleva a Diao a la casa y le dice que él va a ser su futuro esposo. Entonces Ji, al ver a Diao, se queda completamente enamorado de él. Ji y Diao se hacen más cercanos. Cada vez que Diao iba a la casa de Ji, Ji lo cuidaba. Pero pasa un accidente. Cuando Diao tenía tan solo 7 años, un tigre casi lo ataca. En ese momento, Ji, que tenía 14 años, él había ido a la cocina para prepararle algo. Entonces Diao estaba solo en el patio. De repente aparece un tigre. Este tigre era el tigre de Ji. Entonces el tigre se le acerca a Diao. Diao, como tenía tan solo 7 años, pensó que el tigre no le iba a hacer ningún daño, así que se le acercó y estiró su manito para tocarlo. Justo en ese instante aparece el papá de Diao. El padre de Diao entra en pánico. Asusta al tigre. Entonces el tigre se asustó tanto que quería atacar a Diao. Estaba a punto de atacar a Diao. Diao no entendía, Diao pensaba que era un gato grande en realidad. O sea, como era pequeño no sabía de que el tigre era peligroso. Entonces en ese momento aparece Ji. Ji viene con un arma y elimina a su propio tigre. Diao, que estaba ahí, se quedó asustado y todo su cuerpo, o sea, estaba manchado, o sea, tenía manchas de sangre. Al pequeño lo llevan al hospital. Despertó, no recordaba allí y también tenía sueños, pesadillas con respecto a ese incidente con el tigre. El padre de Diao estaba muy enojado y Ji se sentía muy culpable por todo lo que había pasado ese día. Entonces el padre de Diao se da cuenta de esto, de la culpa la cual Ji siente. Entonces el señor se aprovechaba de esto, de la culpa la cual Ji sentía. Después de esto, pues la familia de Ji en realidad aceptó, se hizo responsable de todo eso y le daba dinero al padre de Diao. Además de que también mencionaron que Diao se iba a ir a Inglaterra a estudiar. Es ahí donde se va a este internado a Inglaterra y conoce a Kuea, ¿no? Conoce a Kuea y se hacen muy amigos. Y bueno, eso fue lo que pasó con respecto al accidente con el tigre. Ji se sentía muy pero muy mal, culpable por todo lo que había pasado. Y pues lo mandaron a Inglaterra a Diao. Diao después regresa cuando él tenía 18 años. Todos se vienen algunos problemas. Bueno, después de que cumple 18 años, pues Diao regresa a Tailandia. Es allí donde pues van a hacer el compromiso formal de los chicos. Diao regresa y cuando ve allí, pues lo ve muy serio, ¿no? Muy serio, como que también un poco distante. Entonces esto le llama mucho la atención a Diao. Diao se sentía un poco triste, ya que desde el compromiso, pues Diao se quedó solo en el departamento. Bueno, Ji sí lo quería, Diao sí lo amaba. Ji le estaba dando su espacio a Diao. Quería que él se sintiera cómodo y por ese motivo lo dejó solito en el departamento para que él tenga más comodidad. O sea, sí lo ama, ¿no? Él se siente culpable más que todo por todo lo que pasó con respecto al tigre. Y bueno, después de esto se nos viene la primera vez de Diao y Ji. Bueno, en realidad su primera vez es cuando, pues, en una oportunidad
Ji se fue con su padre y pues estaba súper ebrio, ¿no? Súper ebrio. Entonces el papá lo lleva a su casa, lo lleva al departamento de Diao, ¿no? El papá no sabía que Ji no vivía allí. Entonces el papá lo deja y se va. En ese momento, Diao, al verlo así ebrio, pues en ese momento lo sedujo. Y es ahí donde pues como que sucedió esta primera vez de los chicos, ¿no? Diao en esta parte, él quería como que, o sea, seducirlo, pero él quería ser la persona que esté arriba. Todavía lo intentó, Juan. Él lo intentó en esta primera vez, lo intentó. Él estaba limpiando, en realidad como que primero él empezó a limpiar allí, porque allí, como le dije, estaba muy ebrio. Entonces él estaba limpiando su cuerpo para que descanse allí, ¿no? Pero bueno, los chicos ahí empiezan a besarse y todo ello. Y como les comenté, Diao quería ser el de arriba. Y allí se da cuenta de esto. Y al final eso no sucede, ¿no? No sucede lo que quería hacer Diao. Y los chicos se van a ver mariposas. Los chicos se fueron a ver mariposas en ese momento. Diao y Ji se estaban haciendo más cercanos ya en este momento. Entonces al día siguiente Ji quería hablar con Diao con respecto a su compromiso y pues ya se quería casar con él, ¿no? Se quería casar con él. Entonces justo ese día él tiene una llamada y se va a trabajar. Un trabajo muy importante. Cuando él regresa con un perrito, con un chihuahua. ¿Recuerdan esa escena? Entonces, antes de esto había pasado su primera vez de los chicos. Entonces regresa con el perrito y se lo da a nuestro querido Diao. Diao estaba muy feliz. Justo también en ese momento hay un pequeño malentendido, ya que también Diao estaba conversando con Kuea y los dos estaban hablando con respecto de que a Lian le gustaba comerlo, entre otras cosas, ¿no? Pero todo esto fue un malentendido. Entonces Diao también cree que a su novio le gusta comer eso. Cuando su novio viene y pues estaba con el chihuahua, pues Diao piensa que su novio se lo quiere comer, ¿no? Que Ji se quiere comer al perrito y dice, no, no te vas a comer al perrito, pues no. Y en realidad Ji había venido con la intención básicamente de conversar, ¿no? Con respecto a todo lo que había pasado sobre su primera vez. Al ver de que Diao le hablaba con respecto al perrito y que te lo vas a comer, entre otras cosas, pues Ji se desanimó y ya no le dijo nada con respecto a sus sentimientos, ¿no? Ya no habló nada. Entonces ya ahí quedó el asunto y como que de ahí también como que de lo que se estaban acercando los chicos se empezaron a alejar un poco más. Pero bueno, los chicos se seguían amando, Ji quería mucho a Diao y siempre lo observaba, ¿no? Porque Ji vivía, o sea, vivía casi al frente, él tenía un apartamento, el cual se podía ver de ese apartamento la casa de Diao. Este apartamento nadie lo conocía, solamente Lian lo conocía. Lian todavía le daba consejos a su amigo Ji, ¿no? Con respecto a su relación. Bueno, Ji amaba mucho a Diao, la amaba demasiado, tanto que en sí él estaba enojado consigo mismo. Él se mencionaba, ¿por qué no estoy casado con Diao, no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya había pasado tanto tiempo. Se supone de que pues Ji tenía la intención de casarse con Diao cuando él cumplía los 18 años. Y bueno, estos son spoilers del libro de la pareja de Ji y Diao. Díganme ustedes qué opinan, déjenme sus comentarios. Es así como sucede la primera vez de esta linda pareja. En sí se vienen momentos muy bonitos, pero también se vienen algunos problemas, también algunos malentendidos en la serie. Algunos malentendidos, así que bueno, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan. En otro video les voy a contar qué pasa en esta historia de Ji y Diao. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario, en la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. Bye bye, cuídense mucho.